jugado los ecos de la entrevista al rey. Como sabéis, yo me niego a llamarle su majestad, porque se me parece que es de una época absolutamente pasada, caduca, casposa, aunque hay algunos que sigan anclados ahí. Yo desde que en su momento no entendía, después de haber visto la entrevista, no entendía cómo era posible que Jesús Hermida hubiese hecho ese acto absolutamente bochornoso de peloteo al rey Juan Carlos. No lo puedo entender. Pero lo que queremos demostrar es una visión diferente de lo que pasó en esa entrevista. Una entrevista calculadísima en la que no se salía en ningún momento del guión, que no tenemos para qué se hizo. Yo creo que le ha venido muy mal tanto al rey como a Hermida, a los dos. Y sobre todo, reiterativa. Incluso el propio rey lo dice en un momento de la entrevista. Hemos sacado nada, 3 cortes, 4 cortes, rápidos, breves, para que veáis un poquito, porque habéis oído hablar mucho de ella, pero muchos no habéis visto la entrevista, y normal, porque no pudo ser más coñazo. Sí. Por mucho que fuera líder de audiencia de la entrevista, eso no quita para que sea buena. Quiero decir, supongo que muchos estabais esperando que pasara algo, que se mojara en algo. Vamos a ver, o vamos a asistir a un ejemplo de cinismo, de autocomplacencia por parte del rey y de peloteo por parte de un tío que tenía todo el respeto de la profesión, como Jesús Hermida, y que actualmente no respeta ni el portero de su finca, porque lo que hizo fue bochornoso y engañarnos a todos. Vamos con algunos fragmentos. Ante la pregunta al rey de lo que se siente satisfecho e insatisfecho, él responde a esto. ¿Cuál sería, según... Un momento solo, perdón. Y no solamente eso. Y además veréis que continuamente habla de su majestad. Uno visualmente, en la cabeza, cuando lo escuchéis, ya veréis cómo tenéis la sensación de un tío que está haciendo reverencias todo el tiempo. Sí. Que no las hizo. Pero digo que parece que está haciendo reverencias. Primer corte. ¿Cuál sería, según vuestra majestad, la satisfacción? Con la satisfacción de haber conseguido lo que hemos conseguido, de que los españoles me han apoyado en toda esta obra y en unos momentos difíciles, y yo creo, y el éxito, yo creo, de haber conseguido todos juntos esta España moderna, democrática y solidaria que hemos conseguido. Una de las mayores insatisfacciones es el haber tenido que aguantar tantos años la violencia terrorista. Pero hay un punto de insatisfacción, y son los problemas que tenemos hoy en día, que me preocupan y sobre todo me ocupan. ¿Ah, sí? ¿Le ocupan? Pues fíjese, yo aún no le he escuchado a usted, y le hablo de usted por la edad que tiene, que por cierto, yo no lo veo precisamente en plena forma, este hombre, No, a mí me hace sufrir, pero al margen de esto, nunca le he escuchado a usted penalizar los pelotazos que han habido en España, y han habido muchos. Es más, no ha habido partido político que se salve de eso. Es curioso que usted hable de la España solidaria. ¿Pero qué España solidaria es esa? ¿La que echan a la gente a la calle de sus pisos porque no pueden pagar una hipoteca después de que les hayan engañado? Les hayan dicho de que siempre pagarían lo mismo, y de pronto hay gente que se encuentra con que pagan más del doble de lo que en un principio iban a pagar, engañados por los bancos. ¿Esa es la España solidaria? No, mire, caballero, para ser el rey de todos, uno tiene que tener un par de huevos. Se lo digo así de claro. Y usted no los tiene. Usted no los tiene. Si hubiera tenido un par de huevos, y es posible que mañana no haga este programa, por lo que voy a decir, o por lo que ya he dicho, pero si usted tuviera un par de huevos, habría alzado la voz contra lo que hacen los bancos. Habría alzado la voz contra lo que hacen los políticos. Y usted no hace ni una cosa ni la otra, porque vive muy bien gracias a los banqueros y sus regalitos, y a los políticos y su connivencia. Usted no es el rey de los españoles. Usted vive en Matrix. Usted vive en Raticulín, donde Carlos Jesús. Porque si de verdad cree eso, es que vive muy alejado. Si este mismo discurso usted lo hace 7 años, en una época de bonanza económica en España, aún se podría entender. Pero a día de hoy, con la que está cayendo en España, gente desahuciada, que usted venga de cazar elefantes, venga de pegarse la vida padre,
usted vive en raticulín si se cree que usted es el rey de los españoles. Porque al menos el mío no lo es. El mío no lo es. Y conozco mucha gente que piensa como yo, y cuando digo mucha gente me refiero a muchísima gente, que aquí tenemos un Facebook muy potente, 200.000 personas, Twitter igual, y luego, que yo sé que piso la calle, usted no, pero yo sí. Vamos con más momentos de la entrevista para que veáis hasta qué punto de cinismo puede llegar tanto el rey como, vuelvo a repetir, el pelota que le hizo la entrevista, Jesús Hermida. El balance que el rey hace de cómo está el país es esta. ¿Qué diagnóstico haría de su situación actual? Primero es una España moderna, Otra democrática, solidaria, ya lo he repetido antes, Sí, pero sí, lo lo ha vuelvo a repetido. repetir porque creo que... Y sobre Que está en todo el guión, cree usted que está en el guión. comprometida con lo que se está haciendo. La veo con ¿Con qué se está haciendo? problemas graves, en crisis económica, pero sobre todo veo una intención de salir adelante, Sí. de salir adelante a pesar de todo lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Y qué está ocurriendo? Es que eso es lo que echamos de menos, que usted no tenga la valentía de decir lo que está ocurriendo. Aquí sí que lo decimos cada mañana, coño. Lo que está ocurriendo es que nos están robando por todos sitios, banqueros y políticos y banqueros. Y da igual el partido político que esté en el poder, porque ha pasado el PSOE y nos han robado. Y está el PP y pasa lo mismo, casos de corrupción a diario. Eso es lo que yo echo de menos de este hombre. Que no sea valiente. Joder, macho, si con la edad que usted tiene no tiene huevos de decir lo que está pasando en España, con la edad que usted tiene, ¿cuándo lo va a tener? ¿Cuándo? Y ojo, igual que digo una cosa, digo la otra. El personaje del rey es cierto que fue fundamental en una época determinada en España. Fundamental. Y a nivel de relaciones públicas, fue fundamental. El problema es que esa figura fundamental hace mucho tiempo que dejó de serlo. Esa figura fundamental hace mucho tiempo que dejó de serlo. Porque se dedicó a vivir la vida padre, la Dolce Vita. La Dolce Vita. Pero así de claro, os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. Y no quiero meter en el ajo a nadie, pero ya sabéis que yo soy muy amigo de gente muy cercana a familia real. Lo sabéis, me he hecho fotos 1000 veces con esta persona y no quiero meterla entre medios. Pero el rey, durante... vuelvo a repetir, una figura fundamental en la transición, una figura fundamental en el resurgir de España, a nivel económico también, es verdad. Pero de eso, vuelvo a repetir, hace muchísimos años. Muchísimos. Tantos que yo creo que ni él se acuerda. Un rey, ojo, que todo el tiempo se ha comentado esto, se ha ensalzado su figura, pero también hay que decirlo. Un rey que cobraba comisiones, sí, cobraba comisiones por los acuerdos que cerraba internacionalmente. Que esto lo sabe poca gente. Se ha publicado, pero se ha silenciado muchas veces. ¿Sí? El rey ha cobrado comisiones importantísimas, millonarias, en transacciones, por ejemplo, petrolíferas. Esto ha ocurrido. Y si no, que venga alguien y diga si miento. Pero esto ha pasado, comisiones tremendas. Pero bueno, oye, da igual, si el país ganaba, pues me da igual. Oye, mira, al menos no pasa como con los políticos, que lo suyo solamente es trincar y trincar. Pero vuelvo a repetir, esta es una figura absolutamente ya caduca, obsoleta, ya no sea... Hace mucho tiempo que el rey no se dedica a lo que se dedicó durante bastantes años. Actualmente, vuelvo a repetir, que un tío no tenga narices de decir qué es lo que está ocurriendo en España, que no se debe a nombrar la palabra corrupción, es reírse de nosotros. Eso, o vuelvo a repetir, o vive en raticulín, vive en su mundo y no se entera de lo que pasa a pie de calle. Es muy fuerte que diga que está orgulloso del país porque es un país comprometido con lo que se está haciendo. ¿Pero qué se está haciendo, oiga? ¿Qué se está haciendo? Explíquemelo porque yo no lo sé. Yo siempre veo tijeretazos todo el tiempo. O sea, usted habla por hablar, porque le han puesto un guión, un teleprompter y va diciendo cosas. Por eso vuelvo a repetir lo mismo de antes. España está comprometida con lo que se está haciendo. ¿Pero qué se está haciendo? La única gente comprometida es la gente que da el callo cada día y paga sus impuestos
Nadie más, ni políticos ni banqueros, están comprometidos con España y se está demostrando. Para acabar. Pues a la pregunta de lo que queda por hacer, ¿no?, en este país, pues él responde esto. ¿Qué es lo que queda por hacer? Yo creo que por un lado empezaría diciéndote que hemos ganado la libertad. La Copa de Bilbao, y la perdona. libertad. Es que de verdad, Lo oyes hablar y parece cachondeo, Sí, sí. Parece una imitación. Parece una imitación. Hemos ganado, parece los gandules. He ganado. Sí. Y he ganado. Sí. Me lo he llevado. Hombre, vamos con el corte, va. ¿Qué es lo que queda por hacer? Yo creo que por un lado empezaría diciéndote que hemos ganado la libertad y el bienestar, los españoles. Pero queda camino por recorrer. En la igualdad, qué los bienestar. españoles. Empezaría diciéndote que hemos ganado la libertad. Y el bienestar. Pero que, oiga, señor, ¿usted sabe que está echando a gente a la calle? ¿De sus casas? Bueno, el trabajo ya, eso ya hace tiempo. Pero de sus casas, ¿usted dónde vive? De verdad, ¿usted dónde vive? Y luego, lo peor, lo más vergonzoso. Porque el rey puede decir lo que crea más conveniente. Pero para eso hay un entrevistador. De verdad, Hermida, te digo lo mismo que al rey, que con tu edad, no tengas la valentía, que ya no tienes nada que perder, ya tienes la pensión asegurada. Y el dinero que has cobrado siendo director de cadenas privadas muy potentes, como por ejemplo Antena 3. Que tú con tu futuro resuelto no hayas tenido la valentía de hacerle una mínima pregunta, mínimamente crítica al rey, es que como entrevistador eres un bluff. Eso, o lo mismo que le he dicho al rey, es que te faltan un par de huevos. Y yo, fíjate, voy más bien por lo segundo. Y eso con tu edad es vergonzoso. Porque a mí si ahora me echan a la calle, hoy mismo, pues yo las voy a pasar canutas, para poder salir adelante. Pero tú con la vida resuelta, qué vergüenza, macho, qué vergüenza.